Los media. Esta actividad de categorizar, buscar información sobre materiales perdidos, diferenciando entre cosas que nunca existieron y que son meras invenciones y lo que de verdad se produjo, bueno, todo esto hecho con el fin de guardarlo para la posteridad es algo bastante difícil, una tarea bastante ardua y que no siempre se logra, menos aún en su totalidad. Las pocas veces que un lost media aparece se encuentra dañado o incompleto, pero mal que bien de vez en cuando estos son cosas que se pueden encontrar para ver qué tan diferentes eran de verdad de las habladurías que había en el internet. Y ahora, para ser un poco positivo, aunque sea de vez en cuando, vamos a ver un top 5 de los media que fueron encontrados. Así que sin más preámbulos, empecemos. Alf es una sitcom clásica familiar de los años 80 que estuvo 4 temporadas al aire, siendo un tremendo éxito y terminando más que nada a los altos costos y a lo complejo que era grabar uno solo de sus episodios. Y dentro de todo lo que se creó para explotar la imagen de Alf estuvo el casi obligatorio especial navideño que toda serie gringa debe de tener. El especial de Navidad se estrenó en 1987 y este fue por demás polémico. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, los Tanner iban de visita, más bien a pasar las vacaciones de Navidad a una vieja cabaña donde Willie Tanner la pasó muy bien cuando era un niño pequeño, ya saben, en los años 50, y ahí conocían a un viejo amigo de Tanner, un hombre negro que se llevaba bastante bien con él. Pero de ahí en adelante, este especial navideño se iba volviendo bastante depresivo. Eso no es tan raro, un formato de los especiales navideños es ir del pesimismo al optimismo, mostrando que esta es una época para estar alegres y para recordar que todo tiene solución. Pero Alf quizás lo llevó bastante lejos. Para empezar, el hombre que describo, el viejo amigo de Tanner, estaba vestido de Santa Claus, es decir, un Santa Claus negro. Imagínate que una serie mostrara eso actualmente, sería una total polémica y un combate entre la diversidad y los que no la apoyan. Imagínate cómo de polémico fue en los años 80 mostrar un Santa Claus negro. Y eso no es ni el inicio del asunto. Luego se mostraba que este hombre quería suicidarse, que no podía lidiar con la muerte de su esposa y que de hecho estaba usando la fachada de Santa Claus para regalar todas sus cosas y así darse el impulso que necesitaba para tirarse de un puente. Cosa que al final no hace porque Alf lo salva de último momento. Y quizás hasta aquí podríamos decir que no hemos roto ninguna línea, que qué bello es vivir fue un poquito más lejos, pero no. Eso no es ni la mitad del asunto. Lo de verdad polémico es que vemos que aquí Alf entabla una relación amistosa con una niña que tiene cáncer y a la cual los médicos han desahuciado. Literalmente nos dicen que a la pequeña solo le quedan unos cuantos meses de vida y después de eso será el final. De hecho, su amistad con Alf y la eventual visita de los Tanner terminó siendo el último buen momento que esa pequeña va a tener, porque aquí no hay milagro de Navidad. Simplemente tan llana y cruel como es la vida, se nos dice que esta pequeña niña va a morir porque, bueno, ni modos, así es la vida. Y quizás aquí todavía dirías, bueno, eso no es para tanto, pero el punto más polémico del especial de Navidad de Alf es que se basa en un hecho real. Todo este especial de Navidad se inspira en el hecho de una pequeña niña que tenía cáncer terminal y cuyo último deseo fue hablar con Alf, cosa que pudo hacer gracias a una videoconferencia. Y el episodio está dedicado a su memoria porque la pequeña murió antes de ver el episodio. Ahora sí ya entiendes la gran polémica que causó este episodio en los 80, ¿verdad?
el especial fue considerado siniestro, sobre todo para una serie como Alf, y no se volvió a retransmitir. Y durante décadas, más años de los que quizás tú llevas vivo, mi querido espectador, este especial no se retransmitió desde 1987 hasta el año 2021, cuando HBO Max lo liberó como parte de su catálogo. Solo por eso lo pudimos volver a ver, y de hecho está íntegro. Quizás le haría falta una restauración, pero al fin pudo ser visto por el público de nuevo. Y realmente siento que eso es una victoria y un alivio, porque no todo tiene que ser tan positivo. A veces un final agridulce no viene de más, pero bueno, Alf y su especial de Navidad tan oscuro se quedan con el quinto puesto de la lista. Y esto creo que será algo que todos conocen, todo gamer o todo fan de Nintendo debe saber del caso. Star Fox fue un juego, o más bien una saga, que nació en el Super Nintendo y la rompió por completo. Esa aventura de furries espaciales luchando para salvar la galaxia revolucionó el mercado en su momento, y desde luego que Nintendo quería una secuela. Se trabajó en años durante ella, y de hecho se llegó a avanzar bastante en el juego. Se mostró un tráiler con gameplay previo a su salida en el E3. Sin embargo, y de golpe y tan rápido como el proyecto surgió, este quedó completamente cancelado. No se supo más del asunto de Star Fox, y el personaje y sus compañeros estuvieron fuera de cámara por unos meses, hasta que al final se anunció Star Fox 64. Un proyecto que sí llegó y que fue bastante bueno, eso hay que decirlo. Sin embargo, muchos gamers y muchos fans de la franquicia y de Nintendo se quedaron algo resentidos, porque nunca pudieron jugar Star Fox 2, o al menos no del todo, ya que con el paso de los años el juego casi completo, pero no del todo, se filtró a modo de emulador, pero obviamente no era lo mismo. Al final, y tras años y años de insistencia de los fans, Nintendo decidió lanzar Star Fox 2 terminado para su consola de mini Super Nintendo en el año 2017, y así unos 20 años después el juego al fin estuvo libre y oficial en la mano de los jugadores. Y de hecho Dylan Cooper, el jefe del proyecto, dijo que el juego pudo haberse lanzado fácilmente en el Super Nintendo, pero que Nintendo prefirió aplazarlo y centrarse en un proyecto totalmente en 3 dimensiones para el Nintendo 64. Y bueno, si esa decisión fue buena o mala es algo que ya lo decidirá cada quien, pero mal que bien, y tras años de espera, Star Fox 2 llegó ante nosotros, y le doy el cuarto puesto de la lista. Le temes a la oscuridad es una serie clásica de Nickelodeon. Esta constó con 100 episodios, una duración considerablemente larga para un live action de aquella cadena, y lo curioso es que tuvo dos épocas: la primera, que se transmitió de 1992 a 1993, y una segunda era que se transmitió de 1999 al año 2000. La temática era simple: un grupo de chicos fanáticos del terror se reunían en un claro en el bosque a contarse historias macabras creadas por ellos mismos, bueno, para asustarse en la oscuridad. El concepto era bastante bueno, igual que las historias, que a veces eran originales, a veces se basaban en leyendas urbanas, pero fue una buena propuesta. Muchos, incluido yo, dirían que incluso el programa era mejor que Escalofríos. Pero bueno, ¿qué es Cry Baby Lane? En pocas palabras, es la película que le da punto y final a la serie, así de simple y de sencillo. Debido al gran interés que siempre hubo en las aventuras de la Sociedad de la Medianoche para el año 2000, Nickelodeon intentó cerrar todo con bombos y platillos, y bueno, el caso del asunto es que de hecho se les pasó un poquito la mano, aunque tú no lo creas, ese fue el problema.
Cry Baby Lane podía ser considerada una verdadera película de terror por propio derecho. Media chafa, sí, quizás sí, pero una película de terror. No era nada de esas aventuras medias creepy aptas para todo público, que mal que bien eran todos los episodios. Aquí se nos hablaba acerca del enterrador de la comarca, un hombre que tuvo dos hijos. Estos eran gemelos y uno de ellos era maligno, era malo y causó terror en el pueblo, así que su propio padre lo asesinó y lo enterró, así como si nada, como si fuera un simple animal. Y después vimos que el espíritu del gemelo maligno se había filtrado por todo el pueblo o algo por el estilo, tenía sometida a la comunidad. Y bueno, un par de hermanos se veían enfrascados en esta película de terror en pueblos pequeños, donde el hermano tenía que hacer todo para salvar a su hermana. Y repito, esto sí era demasiado creepy para los estándares de Nickelodeon. Esto desde luego provocó las quejas de los padres, que decían que eso no era algo para un canal familiar, por mucho que fuera la forma de terminar una serie de terror. Y después de eso Cry Baby Lane estuvo perdido. Entre comillas, se sabía perfectamente que existía y había fans estadounidenses que pudieron grabarla todavía en beta o VHS. Bueno, no en beta no, pero cuando menos sí en VHS. Sin embargo, una versión que pudiera ponerse a la venta y que mostrara la totalidad del filme de manera decente, eso fue algo que no hubo durante años. Sin embargo, a mediados de los años 10 del siglo XXI, de hecho en la última parte, Nickelodeon dijo: "Ay, ya dejen de joder con esto", y volvió a retransmitir Cry Baby Lane ya sin ningún tapujo. Actualmente creo que incluso está en YouTube con subtítulos, así que puedes verla en calidad bastante decente sin ningún problema. Y créeme, si te gustó Le temes a la oscuridad, aparte de que ya estás viejo, no tiene pierde, y por eso le doy el tercer puesto de la lista. Y esta es una clásica del internet y un excelente ejemplo de cómo a veces lo que parece una creepypasta sin pies ni cabeza termina siendo algo real, y por llamativo que parezca, también es una historia de terror relacionada a Nickelodeon. Oh, la ironía, ¿verdad? La cosa está así: en los años 80, antes de que Nickelodeon fuera Nickelodeon per se, se hablaba acerca del corto de Clockman. Esta historia, como cualquiera de internet, cambiaba mucho dependiendo de quién la mencionara, pero lo importante de la trama era que mostraba a una pequeña niña que estaba dormida plácidamente en su cama, cuando de pronto una especie de ser maligno de oscuridad salía del interior de un reloj para secuestrarla. Esa era la trama básica, o cuando menos el evento importante que le daba nombre a esta creepypasta del internet. Y bueno, era el tema central, que muchas personas en los años 80 la vieron y les dio demasiado miedo. Claro, a partir de ahí, la historia variaba demasiado, hablándose de que había escenas con sangre que mataban a la pequeña y demás, y otros que decían que era solo una cortinilla, nada para impactarse. Bueno, finalmente en el año 2017 se encontró el video en cuestión. De alguna manera, un grupo de buscadores bastante determinados pudieron sacar esto de las entrañas del internet. Clockman realmente se llama La Elegante Sally y es una animación checa que actualmente puedes ver en YouTube, incluso con subtítulos. No es nada de otro mundo. Sí, la escena de la pequeña niña siendo secuestrada por una especie de hechicero que sale de su reloj existe, pero la verdad es que no es nada de otro mundo y es más que otra cosa, una animación que busca dar una moraleja acerca de la honestidad y de obedecer a los padres. Y bueno, décadas después apareció esta animación y incluso creo que fue un poco decepcionante, porque para nada es lo que se esperaba, y le doy el segundo puesto de la lista.
Metrópolis es una película de cine expresionista alemán y una de las más importantes de la industria, y muchos dirían que una de las que más marcó y más forma le dio al cine cuando este medio apenas empezaba. La historia de la película es bastante compleja y sucede en un futuro casi apocalíptico. Aquí vemos que la sociedad está dividida en dos bandos: los altos intelectuales que viven en la ciudad, siendo gente rica que derrocha demasiado, y por el otro lado tenemos a la gente pobre, la clase obrera, los cuales como topos viven debajo de la ciudad. Temiendo represalias violentas de parte de los ricos, intentan rebelarse. A mitad de eso, un robot, una inteligencia artificial, es la que empieza a encender la llama de la rebelión. Les hace ver a los pobres, a los obreros, que los ricos no pueden mantener su sistema de vida sin ellos. Y a partir de ahí inicia una trama bastante compleja, donde uno de los líderes de la gente pudiente intenta de hecho provocar la revolución, que los obreros se manifiesten y se alcen en armas para así poder sacar al ejército y reprimir la revuelta de manera violenta y efectiva y aumentar su control sobre la sociedad. Y a la vez que eso pasa, vemos a una chica millonaria la cual baja al sector obrero y ve la marginación que viven, y bueno, intenta convencerlos de mantenerse unidos, pacíficos, pero seguir su rebelión. La verdad es que hablar de esta película, bueno, analizarles algo que muchos canales dedicados al cine han hecho y le han dedicado horas y horas, pero en pocas palabras es un material muy trascendente para el cine por su crítica social, religiosa y demás. ¿Qué pasó aquí? La censura, obviamente. Para su primer estreno en Estados Unidos hubo que recortarle 31 minutos, pues los gringos de aquella época consideraban que esta película era demasiado peligrosa, ya que podía incitar a rebeliones o a actos violentos. Y otra cosa, esta película es alemana, así que cuando Adolfo Hitler llegó al poder, ordenó censurarla y se le recortaron 90 minutos a la película, para que esta no pareciera que estaba promocionando mentalidad antinazi. Claro, con el paso de los años y con la importancia que esta película tiene, se hicieron refuerzos de restauración. Se encontraron algunas copias de la película que no estaban tan mutiladas y se empezó el largo proceso de traerla de vuelta a la vida, lo cual se pudo más que nada gracias a Argentina, ya que ahí se encontró una copia íntegra de la película, la cual había sido comprada por un millonario argentino que quería exhibirla de manera privada, y gracias a eso Metrópolis está de vuelta, no al 100% obviamente como se creó originalmente, pero sin cambios que la afecten demasiado, y creo que aquí es una de esas veces en las que hay que decir que ganó el cine, y por eso Metrópolis se queda con el primer puesto de la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué otros casos de Lost Media que ha aparecido recuerdan ustedes. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si el video les gustó denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.